Hoy quiero que entiendas qué es el desapego, qué es soltar para ser feliz. El desapego es una habilidad de liberarse de la necesidad de posesión o control sobre personas, cosas o resultados, permitiendo vincularse de forma más sana e independiente y consciente, sin que el bienestar propio dependa completamente de ellos, fomentando la autonomía y la libertad emocional. No solo ser frío, sino amar sin depender, permitiendo el afecto sin perder la identidad ni caer en la dependencia de otra persona, siendo clave para el crecimiento personal y la resiliencia. Por eso es muy importante el desapego, porque te hace fluir, no te desgasta, no te estanca y te genera movimiento. Yo lo visualizo de esta manera. Imagínate que tú vas navegando en una barquita de remo sin ninguna persona acompañándote. Tú estás viajando tú solo, remando cada día para llegar a tu destino. Vamos a suponer una isla lejana, pero que no haya otras personas dentro de la barca, solo tú. Pero eso no significa que tú estás viajando solo. No, y es que tu barca está llena y repleta también de objetos y de cosas que utilizaste y te fueron muy útiles en tu vida, pero en el pasado, hace mucho tiempo, pero que ya tú no utilizas. Muchas veces ni siquiera te acuerdas de que esos objetos te acompañan a tu lado. Pero el peso generado por tantas cosas, tantos objetos acumulados, hacen que la barca sea muy pesada y que tengas que hacer un esfuerzo enorme y extra para avanzar en tu vida. Ahora no necesitas esos objetos. Siempre lo podrás guardar en tu recuerdo, saber que fueron útiles, pero no en tu presente, porque ahí incomodan y ahí son una carga. Entonces ahí viene el desapego, es ir tirando por la borda esos objetos, deshaciéndote de ellos poco a poco para navegar más rápido y que dejen de impedir realmente que avances en la vida y alcance tu destino hacia donde tú quieres llegar, tu meta. No es dejar de amar ni dejar de sentir, porque somos seres humanos. Todos sentimos, todos lloramos, todos reímos. Tenemos sentimientos, no somos robots, como yo siempre digo. Pero el desapego es dejar de vivir desde el miedo. ¿Qué me va a pasar si suelto eso? Desde el miedo de perder, desde el miedo del cambio, desde el miedo a quedarte solo. Mucha gente tiene miedo a eso. Desde el miedo a no tener el control de tu vida. Eso le pasa a muchas personas. Se quedan ahí solamente por miedo. Vivimos aferrados a personas, a cosas, a lo material. Y eso no te da paz ni tranquilidad. A ideas, a pensamientos, a versiones pasadas de nosotros mismos y de otras personas. Ese es un problema principal. Por eso es importante el desapego. Y nadie nos enseñó que aferrarse también cansa, que aferrarse también desgasta, que aferrarse enferma tu mente. Así que es inevitable que muchísimas veces nos engañemos, nos estancamos y no seamos capaces de salir del bucle del pasado y poder avanzar sin ataduras y concentrarnos en el momento más importante de nuestra vida, que es el presente. Un amor, una pareja por la que lloraste mucho tiempo en el pasado, una situación impactante que gestionaste como igual te hubiera gastado ese tiempo, un objeto que te recuerda a esa persona que ya no está físicamente contigo
y tú la revives en un duelo. Esa canción que remueve en tu mente siempre recordándote a esa persona. Y es que es importante aceptar y acoger y entender nuestro pasado. Pero lo que es ahora, lo más importante, hay que evitar quedarnos en el pasado. Si queremos empezar a practicar el desapego, es aferrarnos a él como si es un chaleco salvavidas. El pasado es eso, pasado. No hay que darle más importancia que lo que tiene. Todos tenemos un pasado. Eso es inevitable. Pero cuando nos atrapamos en ese pasado, nos hace sufrir. Por eso hay que centrarse en el momento actual, el ahora, el presente, en el aquí y ahora. Busca la felicidad cada día de tu vida. Vivimos metidos en rutina, en la famosa zona de confort, como yo le digo. Ese lugar donde todo es conocido, donde todo es tranquilo porque no queremos salir de esa zona, donde hay una falsa sensación de seguridad y de paz, que a veces realmente no existe, solamente la tenemos en nuestra mente. Pero esa seguridad tiene un precio. ¿Sabes cuál es? No crecer, no avanzar, no descubrir quién podría ser. La psicología lo explica bastante claro. El cerebro busca seguridad, no felicidad. Por eso muchas personas prefieren una vida conocida, aunque les duela, conozco muchas personas así, antes que una vida incierta que podría mejorar y podría tener mucha más paz de la que tú supones que tienes ahora. Y ahí nace el apego. Nos apegamos porque creemos que soltar es peligroso, pero no es así. Que cambiar es perder, que estar solo es fracasar, pero no es así. El desapego no te quita nada. ¿Sabes lo que hace? Te libera, que mucha gente no quiere ser liberada. Muchos creen que la felicidad está en tener más dinero, más cosas, más validación, más personas alrededor. Pero los estudios en psicología han demostrado algo muy distinto. Cuando las necesidades básicas están cubiertas, la felicidad depende sobre todo del estado mental. Todo está en tu mente, no de lo que tienes, sino de cómo te reaccionas con lo que realmente tú tienes en estos momentos. El desapego empieza cuando dejas de vivir para los demás, obsesionado por lo que te falta, aterrorizado por lo que podrías perder. La primera ley del desapego es hacerte responsable de tu vida, que mucha gente no se quiere hacer responsable. Responsable de tus decisiones, tus acciones, tus errores, tu camino. Vivimos en una sociedad, sí, las relaciones importan bastante, las opiniones influyen en nuestra vida, pero al final del día, el único que sobrevive con tus decisiones, ¿sabes quién es? Tú, más nadie. La psicología del desarrollo habla de esto bastante bien. Dice que la responsabilidad personal es la base de la autoestima sana. Cuando no te haces responsable, le entregas tu poder a otras personas, a su aprobación, a su opinión, a su validación. Por eso hay que pensar mucho en uno y empiezas a vivir una vida prestada que no es tuya. El desapego y apego hacen una referencia a la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos para vincularnos y desvincularnos con otras personas, lugares o cosas. Así que el apego es una de las características esenciales del ser humano. Se trata de una tendencia innata que se activa en nuestro primer minuto de vida. Todas las personas tenemos en mayor o menor grado cierta predicción a acercarnos a otros, vincularnos y sentir cariño por otras personas o cosas. Al hacerlo, satisfacemos una de las necesidades más básicas del ser humano, amar y sentirse amado.
Pero el desapego es la dinámica inversa. Vincularse implica separarse de aquellas personas o de aquello con quien sentíamos apego. Desapegarse no es fácil, implica siempre cierto molestar o dolor, cosa que mucha gente no quiere. De ahí que hablemos de un proceso de duelo cuando nos separamos de alguien. Sin embargo, algunas personas tienen problemas a la hora de vincularse y desvincularse saludablemente con alguien, saludablemente. El origen de este problema es el apego y el desapego emocional suele estar en la infancia de niños. Nos enseñaron a vincularnos, pero a desvincularnos correctamente no nos enseñaron. Ese es un problema muy fuerte. La clave de un buen desapego emocional está en la aceptación del cambio permanente de las personas y de las cosas. Aceptar esto implica vivir en el presente con plenitud, sin aferrarse al pasado y sin proyectarse al futuro con angustia y miedo. Igualmente, lleva valor a todos los aprendizajes y experiencias que las vidas nos has proporcionado. Así que el desapego emocional implica dejar ir a personas cuando nos toca hacerlo, hacer un duelo, sin aferrarnos a ellas obsesivamente y de estar de manera abierta para nuevas situaciones y nuevas personas que van a llegar a nuestra vida. Hay un momento en la vida en el que tienes que dejar de vivir para agradar, para encajar, para no incomodar, porque nadie va a vivir tu vida por ti. Nadie va a cargar con tus frustraciones. Nadie va a enfrentar tus miedos. Despegarte también es dejar de necesitar que todos te entiendan. No todos tienen que entenderte. No necesitas permiso para ser quien tú realmente eres. No necesitas aprobación para cambiar. No necesitas aplausos. ¿Entiende esto? No necesitas aplausos para avanzar, que mucha gente quiere que le aplaudan para poder caminar. La segunda gran lección del desapego es aprender a vivir el presente. Yo amo eso. Vive el ahora, disfruta el ahora. La mente humana tiene un problema que vive viajando en el tiempo, en el pasado o en el futuro, pero no se enfoca en el presente. O estás atrapado en el pasado o reviviendo errores, culpas, conversaciones que ya no existen y no puedes hacer nada con ella. O estás ansiosa por el futuro o anticipando pérdidas, rechazos, fracasos que aún ni han ocurrido, pensando en un futuro incierto que no sabe lo que va a pasar. Una de las cosas fundamentales para trabajar el desapego es entender que nadie nos pertenece, de la misma manera que nosotros no somos propiedad de nadie, que existen ciertos vínculos, amores, cariños, y que decidamos compartir la vida al lado de alguien, no implica un sentimiento permanente, un para siempre. Por tanto, es muy difícil que el desapego llegue si quieres que alguien, por estar a tu lado, te pertenezca. Es fundamental para no caer en la dependencia, que sea capaz de aceptar un amor libre, que ahí está muy difícil para muchas personas, basado en la confianza, el respeto y en la libertad de elección. Esa persona tiene que elegirte cada día que se levanta. Pensar no es el problema. Quedarte atrapado en los pensamientos sí es el problema. Cuando vives anclado en el pasado, pierdes el presente. Y sin el presente, le digo algo, no hay futuro. El desapego no es olvidar lo que pasó, es aceptarlo. Es dejar de pelear con lo que ya no puedes cambiar. Aceptar no es justificar. Aceptar es soltar la lucha interna que tienes todos los días. Perdonar, perdonarte, cerrar ciclos que mucha gente no quiere hacer, cerrar ciclos para poder seguir continuando.
porque mientras sigas viviendo ahí, el pasado dirige tu vida. Y el único lugar donde realmente puedes actuar, ¿sabes dónde es? Es aquí y ahora. Y mucha gente no quiere entenderlo. Vivir en el presente no significa que no te importe el futuro. Significa que entiendes algo fundamental. El presente es el único lugar donde se construye algo. El presente. Todo lo demás es una ilusión mental. La tercera ley del desapego es aprender a ser libre y permitir que otros también lo sean. Y permitir que otros también lo sean. Desapegarte no es vivir solo, es dejar de depender de emociones. La psicología lo llama apego emocional inseguro. Es cuando necesitas a alguien para sentirte completo, para sentirte valorado, valioso, para sentirte seguro. Mucha gente vive la vida así. Desde ahí no amas, desde ahí necesitas. Hay una diferencia enorme entre elegir a alguien y necesitar a alguien. Cuando eliges, estás en libertad. Cuando necesitas, estás en miedo. Aprender a estar solo es una de las habilidades más emocionantes y más importante en la vida de cada ser humano. No estar aislado, sino estar bien contigo mismo y en paz. Muchas personas saltan de relaciones a relaciones, no por amor, sino por miedo al silencio, por miedo a enfrentarse a sí mismo. La psicología lo confirma. Quien no sabe estar solo, elige desde la carencia. Y la carencia nunca construye relaciones sanas. Y esto también aplica al revés. No somos salvadores de nadie. No somos responsables de arreglar la vida de otros. Cada persona debe hacerse cargo de su proceso, de sus decisiones y de su crecimiento. Ayudar no es una carga. Amar no es controlar. Estar presente no es dirigir. La cuarta ley de desapego es aceptar que la vida habrá pérdidas. No siempre es ganar. Y esta parte incomoda, pero es real. Todo cambia, todo pasa, todo es finito. Personas, etapas, relaciones, incluso versiones de nosotros mismos. Nosotros no somos lo que éramos ayer. Algo aprendimos que nos hizo cambiar. El desapego no elimina el dolor, pero evita el sufrimiento innecesario. El dolor es humano. Sufrimiento es quedarse atrapado en lo que ya no existe. Aprende a disfrutar lo que tienes, sin vivir con el miedo constante a que desaparezca. Porque cuando amas con miedo, no disfrutas. Cuando vives con miedo, no estás en el presente. El desapego es confiar. Confiar que puedes adaptarte. Confiar en que puedes reconstruirte. Confiar en que aunque pierdas algo, no te pierdes a ti mismo, que es lo más importante. Es una madurez emocional. Hoy quiero que te preguntes algo con honestidad. ¿A qué te estás aferrando por miedo? ¿Qué no sueltas porque no te da seguridad? Hoy quiero que te preguntes algo con honestidad. ¿A qué te estás aferrando por miedo? ¿Qué no sueltas porque te da seguridad, aunque te estás quitando tu paz? ¿Y quién podría ser si confiaras un poco más en ti? A veces, crecer no es agarrarse más fuerte, es aprender a soltar a tiempo para amarte más. Gracias por escuchar y si te gustó este video, por favor, dale like y compártelo con las personas que más quieres.